Tengan todos nuestros amigos, los hermanos, aquellos que nos ven en las redes sociales, en YouTube, en Facebook. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, donde quiera que llegue este mensaje. Desde Ecuador hasta la frontera de Canadá. Dios les bendiga a nuestros hermanos que nos ven en Texas, Los Ángeles, McAllen, aquellos que nos ven en las regiones de San Diego, California, aquellos que nos miran en México, desde Tijuana hasta la frontera con Chiapas, a los hermanos que nos ven en San Salvador, en Guatemala, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, aquellos que nos ven en Belice, aquellos hermanos que nos miran en Colombia, en Argentina. Dios los bendiga y los guarde. Esta mañana estaremos hablando acerca de las dimensiones. Las dimensiones. Para mucha gente el concepto de dimensión no ha quedado muy definido, no ha quedado muy claro. Y leamos la palabra para poder entender esto en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44 en adelante. Y dice así en el nombre de Jesús. Y les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente a sus discípulos para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amado hermano, aquí podemos mirar cómo nuestro Señor Jesucristo es el Señor de las dimensiones. Él es el Dios de la dimensión. Recordemos que 3 días atrás nuestro Señor Jesús estaba siendo crucificado, estaba viviendo en la dimensión de la carne, pero aún cuando estaba viviendo en la dimensión de la carne, Él tenía el poder de caminar sobre el agua. Tenía el poder, amado hermano, de resucitar a los muertos. Tenía el poder de sanar a los enfermos. Mientras el Señor estaba en la carne, seguía viviendo en esa dimensión. Hoy podemos ir al cine y en el cine disfrutar una película en tercera dimensión, y ahora con el avance tecnológico podemos disfrutarla hasta en 4ª dimensión. ¿Qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir, amado hermano, y nos da a entender que las dimensiones terrenales existen y que nuestro Señor Jesucristo es el Dios de las dimensiones. Hoy en día hay gente que no ha podido vencer los obstáculos que trae el pecado. El pecado obstaculiza la vida. El pecado no permite ver al pecador la dimensión espiritual. 3 días después, cuando nuestro Señor Jesucristo resucita, Él le abre la mente a sus discípulos para que pudieran entender las Escrituras. Oye, amado, qué poder tan extraordinario hay en el Señor. El poder de poder abrirle la mente al ser humano para que pueda entender las Escrituras. También podemos mirar, como dice en el versículo 50, entonces los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzó sus manos y los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de adorarle, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Aleluya. Oye, hermano, qué tremendo mensaje, qué tremenda dimensión. El Señor Jesús, para poder entrar a Jerusalén,
hermano. Gracias. Dios te bendiga. El Señor Jesucristo, para poder entrar a Jerusalén, manda a unos de sus discípulos y les manda a desatar un burrito en donde nadie más había montado antes, y entra a Jerusalén en una forma carnal. Usa este medio de transporte que es el burro, y la gente empieza a poner sus mantos y a tirar palmas mientras él iba conduciéndose a Jerusalén. Pero 3 días después, él ya no necesita como transporte usar un burro, sino que ahora su transporte es una nube, y es levantado, manifiesta su poder en una dimensión diferente, y empieza a trascender y a decirles: en mi nombre prediquen arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aleluya, gloria a Dios. El hombre no ha podido trascender de la dimensión de la pobreza, de la dimensión de la bajeza, de la dimensión de la miseria, es decir, la dimensión del pecado. Por ello muchos hombres y mujeres se preguntan: ¿por qué no puedo prosperar? ¿Por qué mis planes se frustran? ¿Por qué mis planes se caen? ¿Por qué mis planes no pueden ser llevados a cabo? Eso se debe a que para que los planes de un hombre o de una mujer tengan éxito, es necesario primero conocer al Dios del éxito. Es necesario primero conocer al Dios de la dimensión, pues el éxito demanda vivir en una dimensión, y esa dimensión se llama creer, porque al que cree todo le es posible. No hay nada imposible para el que cree. Para el que cree, nada es imposible. Por ello debe ustedes saber que uno de los requisitos para poder agradar a Dios es tener fe. Amado hermano, el Señor Jesús, cuando predicó su palabra, cuando desarrolló su ministerio, Él se encontró en el libro de los profetas. Él se encontró en el libro de los Salmos, tal y como dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 44, en donde Él manifiesta decir: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, primero en la ley de Moisés, segundo en los libros de los profetas, y tercero en el libro de los Salmos. El Señor Jesucristo se encontró, se vio en la palabra. El Señor Jesucristo comprendió que lo que estaba siendo hablado en la ley de Moisés y en las profecías de los profetas y en los cantos de los salmos estaba refiriéndose acerca de Él. Estaba hablando de Él, estaba describiendo su actitud, estaba describiendo su poder, estaba describiendo su conducta. Así también hoy la palabra de Dios está describiendo cómo será la conducta de los hombres de hoy. Es necesario que el hombre se encuentre en la palabra. Es necesario que el hombre escudriñe las escrituras para que el hombre pueda comprobar cuál es la voluntad perfecta de Dios. Mira, hermana,
Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Santiago. Dice, en el capítulo 4, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codicias y no tienes. Por eso cometes adulterio, por eso cometes homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Nuestro Señor Jesucristo se encontró en las Escrituras cuando leyó el libro de Isaías, cuando en él miró cómo él sería el que abriría la puerta a todos aquellos que viven humillados y esclavizados en la prisión de la pobreza, en la prisión de la miseria, en la prisión del desentendimiento. Cuando el Señor Jesús leyó acerca de él, de cómo un niño habría de nacer y de cómo en ese niño reposaría la soberanía y reposaría sobre sus hombros el poder y sería llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Él sabía que se estaba hablando acerca de él.